Bueno, vamos a tocar un tema y el título del tema es un interrogante. ¿Con quién te relacionas? Estamos finalizando el año. ¿Con quién qué? ¿Con quién te relacionas? Decía alguien lo siguiente: esté dispuesto a pagar cualquier precio por permanecer en presencia de gente extraordinaria. Bonito, ¿cierto? Bonito. Cuando decimos con quién te relacionas, estamos hablando del ambiente o el entorno donde nosotros nos movemos. ¿En qué ambiente nos movemos? ¿Cuál es nuestro entorno? ¿Cuáles son las personas que están a nuestro alrededor? ¿Con quién nos comunicamos más? ¿Con quién nos relacionamos más? Alguien decía, es extremadamente importante nuestro entorno por tres razones. Una, no basta con saber, o sea, con tener capacidades, potencialidades, no basta con eso. Luego decía, no basta con querer, o sea, la motivación de hacer las cosas, sino que también hay que poder, o sea, el contexto donde nosotros nos movemos. Los tres deben estar presentes: capacidades, motivaciones para hacer las cosas y con quién nos relacionamos para ejecutarlas. ¿Estamos aquí? El ambiente o el entorno no determina, pero sí influencia a las personas en el medio donde yo me muevo. Y una vez decía en la iglesia que una familia físicamente muy agradable, todos los hijos eran de color, los ojos de color verde, blancos, monos. Imagínense en la costa atlántica, todos eran así. En la costa, claro, era la excepción del barrio, porque la mayoría como yo, ¿sí o no? Ellos eran la excepción del barrio, pero también era la excepción en otras cosas. No había un miembro de esa familia que no terminara muerto por trajinar en la delincuencia. Y a todos los hijos los vi morir de la señora, todos los hijos, todos los hijos. Había un ambiente familiar ¿de qué? De delincuencia. Decía alguien sabiamente lo siguiente: si vives entre codornices, repito, si vives entre codornices, es muy difícil aprender a volar como las águilas. Estamos hablando del entorno. ¿Con quién me muevo? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el gallinero? ¿Ya no? A menudo los límites no están a veces en las personas, sino en los entornos. A veces son los entornos que no nos dejan avanzar, que no nos dejan mover. Las personas con que nos relacionamos muchas veces nos impiden seguir adelante. Ahora, hay varias clases de ambientes o entornos antes de entrar al tema bíblico. Estoy hablando de lo que la gente piensa en torno a esto. Uno, hay entornos tóxicos. Esa palabra ni la voy a explicar. ¿Por qué no la voy a explicar? Porque es muy común hoy hablar de eso. Uy, persona tóxica, uy, ambiente tóxico, uy, tal. ¿Para qué le explico? Si la gente ya conoce esa palabra. Por eso no la voy a explicar. ¿Okay? ¿Hay qué? Ambientes tóxicos. Hay también ambientes estimulantes, que lo estimula a uno a avanzar, a seguir adelante. Hay entornos o ambientes que alimentan la confianza, uno se siente agradable en medio de esas personas, en esos lugares. Hay ambientes que más bien alimentan el miedo, donde lo que sale de la gente de nuestro alrededor es inspirar miedo. Y sobre todo en estos días en Colombia, oiga, mire para que vea lo que se habla en la radio, en la televisión y demás. Nos crea un ambiente de terror, de cosas como esas. Eso es interesante tenerlo en cuenta. Entornos que sacan lo mejor de una persona. A veces nos anima a sacar lo mejor de ella, a expresar lo mejor de ella. Aunque alguien dijo lo siguiente: una persona que hoy en día es alcaldesa de Bogotá, usted sabe cómo se llama ella. Le hicieron una entrevista y dijo lo siguiente: bueno, ¿y qué le dejó a usted el Congreso? Dijo, sacó lo peor de mí. Y sucede por sacar lo peor de ella, que es alcaldesa. Sacó lo peor de ella. Ambientes, ¿cierto? Hay ambientes que lo que sacan es lo peor de una persona, no lo mejor de una persona. Entonces, hablando del entorno y del ambiente, queremos ir a la palabra de Dios. Teniendo en cuenta la palabra de Dios, vamos a exponer
los ambientes, entornos donde nosotros debemos movernos como cristianos. Ya le hablamos lo que ha hecho el mundo, los análisis, los pequeños estudios, los pequeños apuntes en torno al tema. Uno, debemos movernos en un ambiente de fe. Ese texto lo encontramos en Marcos capítulo 2, versículo 1, ambientes de fe. Es una historia que usted conoce, yo solamente quiero que la lea, yo no me voy a detener. Son varios textos bíblicos, algunos son extensos, es mejor leerlos y yo hago la aplicación pertinente. Esa historia usted la conoce, la historia que habla que Jesús entró alguna vez en Cafarnaúm. Ahí está ya, ahí está. Eso, ¿entró qué? Y después de algunos días se oyó que estaba en casa. Siempre se piensa que en la casa de Simón Pedro. E inmediatamente se juntaron, ¿cuántos? Muchos. ¿Qué más dice allí? De manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Siga. Era un ambiente de predicación de la palabra de Dios, había muchas personas. ¿Qué más dice el texto bíblico? Entonces vinieron a él trayendo, ¿se acuerda la historia? ¿Trayendo qué? Un paralítico que era cargado por 4 personas. Siga. Y como no podían acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho. ¿En qué? En que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Tus pecados son perdonados. Y usted conoce el resto de historia. Después dijo, levántate. Una confrontación tipo teológica o religiosa, que al final, pues lógicamente Dios es Dios, aclaró la situación y demostró que Él tenía poder sobre todas las cosas. ¿Qué fue lo que hizo posible el milagro? Para ser muy sucinto, muy claro. La gente estaba allí. Posiblemente el ambiente de ellos también era un ambiente de fe, pero estos sobresalían. ¿Cierto que sí? Pero vemos que es un ambiente importante, un ambiente de fe, y en ese ambiente de fe, estos 4 sobresalieron en fe. Oiga, yo decía una vez lo siguiente, me gustaría que 4 como esos en el año 2020 estuvieran con nosotros aquí al frente. ¿Me escuché? Con 4 es suficiente. Con 4 se arranca todo, unas grandes proezas. No era la multitud, aunque ellos tenían fe y por eso estaban ahí. El ambiente era de fe, ¿cierto? Porque por eso estaban ahí, escuchando a Jesús, abarrotado ese sitio, escuchando atentamente la palabra de Dios. Pero estos sobresalieron en fe. O sea, todos tenían fe, pero estos tuvieron una fe que salía de lo común. Y la fe de ellos Jesús la percibió. Y Él mismo dio testimonio. Así que usted no necesita que la persona que sea a tu lado dé testimonio de tu fe. Lo más importante es que Dios dé testimonio de ella. ¿Vamos? Y entonces en esos ambientes de fe, como en el caso que nos ocupa, ¿hubo qué? Una sanidad. Pero yo quiero requerir a la iglesia, llamar la atención a la iglesia. Vamos a comenzar un nuevo año. Mire, usted sí puede crear sus propios ambientes. Estos 4, una vez yo prediqué sobre esos 4, una predicación completa, se pusieron de acuerdo, tenían un objetivo en común, creyeron que podían lograrlo, sobrepasaron todos los obstáculos hasta que al final lo logramos. ¿Cree usted que todo lo que usted se proponga, poniéndose de acuerdo con otros que tengan la misma forma de pensar y sentir, que usted lo va a lograr? Lo vamos a lograr. Así que mire a su alrededor. Mire a su alrededor. Mire qué hermano de la iglesia le puede acompañar en un proceso de fe. No todos, pero sí algunos. Y le aseguro que las cosas extraordinarias sucederán en el año 2020. Diga el 2020. Yo voy a generar un ambiente de fe. ¿Sí estamos aquí? En Hechos capítulo 14, 9, porque no, que es un solo caso. No, no es un solo caso. Solo hablando del ambiente de fe. Hechos 14, 9 dice la escritura lo siguiente. Y la persona que tenía problemas, 14, 9, y oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, ¿qué más? Y viendo que tenía fe para ser sanado, ¿qué más? Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y otra vez. Se encontraron 2 fe.
La fe del necesitado con la fe del que ministraba. Allá dice que Jesús vio la fe de ellos. Mire que no solamente de Jesús, que a veces, no, porque ese era Jesús. Porque ese era Jesús. No, aquí ya no es Jesús. Aquí el que está discerniendo, que hace el discernimiento, que había fe en la persona que iba a ser sanado, es un hombre como usted y como yo. No una mujer como usted o como yo, no, es una mujer como usted. ¿Sí o no? Es usted, que le da la capacidad de poder discernir. Este cojo recibe porque él tenía fe para ser sanado. Así que yo creo que es interesante, se encontraron, ya se unieron, un potencial interesante, el que tenía la necesidad y el que podía ministrar en favor de esa necesidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuál va a ser el ambiente nuestro en el 2020? Un ambiente de fe. Su casa de pronto hay 2, de pronto hay 4, como los que cargaron el paralítico. Con 4 es suficiente. Que no hay 4, hay 2. Que hay 6 en contra, los 2 pueden moverse. Entonces necesita el número, eso no. O si no, uno solo comienza a crear un ambiente de fe en su casa. A través de la oración, a través del ayuno, a través de compartir un poco la palabra de Dios que lo estimula a desafiarse en fe. Así que no culpe a otro, por favor. Mira a su lado y diga, no te voy a culpar a ti. Tampoco voy a culpar a Dios. El ambiente de fe lo puedo generar yo. ¿Estamos acá? No tengo por qué culpar al otro. Es responsabilidad de nosotros. Pablo tenía fe, él, uno, estamos. Y se encontró con otro que tenía un deseo, una fe, que creía que ese era el día de su sanidad. ¿Cuánto creen que hoy puede ser el día de cosas extraordinarias? Hoy puede ser el día. El día de los 4 fue un día, el día de los 1 fue un día. Dios tiene un día para todas las cosas. 2, debemos movernos en un ambiente espiritual. Hablamos del entorno. Oja, 2020 es un año de lo extraordinario. 2020. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3. Usted conoce ese texto bíblico. No le voy a hablar de cosas que no conocen. Estoy hablando de entorno, estoy hablando de ambiente donde se movieron cosas extraordinarias en la Biblia. Y usted conoce el texto. Como dicen, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Siga leyendo. Ni siquiera estaban de pie, estaban sentaditos, pero estaban unánimes, un mismo sentir. Aló. Un ambiente espiritual caracterizado porque tenía un mismo ¿qué? Sentir, una misma esperanza. Ellos habían recibido una promesa de parte de Jesús, Lucas capítulo, el último capítulo, ¿cierto? El mismo Hecho de los Apóstoles capítulo 1, habían recibido de parte de Jesús una promesa. Digo, quédense en Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Así termina Lucas, ¿cierto que sí? Quédense ahí. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron. Dice que se quedaron orando, capítulo número 1, unánimes en oración. Eligieron a Matías en ese ambiente espiritual. Perseveraron en un ambiente espiritual. Tienen esperanza que lo que Jesús prometió iba a suceder. Y en ese ambiente entonces descendió el Espíritu Santo de Dios. Ahora ponemos otro ejemplo sobre esto. Descendió. O sea, la promesa que Jesús le había dado se dio en un ambiente que ellos habían entendido que debían permanecer en un mismo sentir, un mismo deseo, una misma esperanza, y ahí se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. 2, Hechos capítulo 10, versículo 1. Ambientes espirituales. Para que entienda que los ambientes espirituales los gesta el ser humano. Somos nosotros que asumimos la responsabilidad. Y habla aquí entonces de Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado como Cornelio. ¿Qué dice? Centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, ¿qué más? Y temeroso de Dios con toda su casa. Diga, con toda su casa. ¿Qué más? Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios como
siempre un ambiente espiritual de su casa, su casa. Su casa era una casa ¿de qué? De oración. Y vio claramente en una visión, ¿qué vio? Como a la hora novena del día, o sea, a las 9 de la mañana, que un ¿qué? A las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Siga. Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas envía pues ahora. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Si nota, encontramos un hombre que su casa era una casa de... ¿Será que una casa de oración no es un ambiente espiritual? Un ambiente espiritual. El temeroso de Dios es una persona que no se había convertido al judaísmo. El prosélito era el que ya se había abrazado la fe judía. El temeroso de Dios era el que asistía a la sinagoga, pero no se había convertido, no era prosélito todavía. Y este hombre tenía unos ejercicios espirituales bastante interesantes. Miren, nótese que este hombre es de ascendencia romana. No era un gentil, era un gentil. Y como tal, ya había escuchado, se sentaba allí en la sinagoga y escuchaba la predicación, escuchaba todo, y el hombre estaba muy entendido en las escrituras, y estaba allí y no se convertía. Mucha gente viene a la iglesia y no se convierte, tiene su día, tiene su día de convertirse. Y entonces este hombre ¿qué? Se gestó en él ese deseo y lo transmitió también a su familia. Y el ambiente era un ambiente espiritual. En los ambientes espirituales se dan revelaciones. Se manifiesta Dios. Él tuvo una revelación en medio de su ambiente espiritual. Hay gente que anda esperando a ver Dios que le revela, y su ambiente es un ambiente de pereza espiritual más bien. Y quiere que Dios le esté hablando. Y quiere ver de pronto cosas extraordinarias. Y de pronto que descienda el varón macedonio y le diga: pasa Macedonia, ayúdenos. No, pero es el ambiente el que hace las cosas. ¿Estamos acá? Él tenía en su casa un ambiente espiritual de oración. Y en ese ambiente espiritual Dios puede guiar a las personas a los propósitos que Él tiene para cada una de ellas. Había una necesidad en Cornelio, Dios sabía esa necesidad, pero también tenía la persona que podía suplir esa necesidad a través de la palabra de Dios, Simón Pedro. A veces no todo el mundo nos comparte a nosotros y nos llega, y Dios sabe quién es. Dios tiene seleccionado personas. Y Dios sabía para que este Cornelio, así como está de madurito, ya está madurito, necesitas a Pedro, y a Pedro lo voy a enviar. ¿Me escuché? Si estamos acá, ambientes espirituales. Ahora mire el segundo ambiente espiritual de él mismo. En Hechos el mismo capítulo 10, versículo 30, otro ambiente espiritual. Vino Pedro y él fue muy sensible, fue obediente, lo mandó a buscar, y entonces en el 30 dice: entonces Cornelio dijo, ¿qué dijo? Hace 4 días que, otra vez, 9, la hora novena, ¿cierto? Novena. Yo estaba en ayunas. ¿Cómo estaba él? Para que entienda el ambiente espiritual cuando él recibió la revelación. ¿Me escuchó? ¿Cómo estaba él? En ayunas. ¿Qué más? Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, ¿dónde recibió la revelación? En medio de la oración. ¿Vale la pena ayunar? ¿Vale la pena orar en ese ambiente espiritual? Para reforzar la primera parte, porque aquí explica él en qué condiciones se encontraba. Siga. Y dijo: Cornelio, tu oración, tu limosna, envía pues. Y toda esa historia. Siga. Vamos al 34. Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en todas las naciones se agrada del que le teme y hace justicia. Recuerde, temeroso de Dios. Dios envió mensaje, siga, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Está compartiendo el plan de Dios. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis, siga, que se divulgó comenzando desde Galilea,
después del bautismo que predicó, como Dios, contando todo el plan de salvación, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, contándole el plan de salvación. ¿Qué más? Y nosotros, testigos de primer orden, testigos presenciales, siga, lo que Jesús hizo en la tierra, a quien mataron colgándole, y a este levantó Dios al tercer día. Toda la historia completa del plan de Dios comienza a describirse a Cornelio. E hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos, o sea, después de resucitado. Habiendo que, siga, ya lo vimos resucitado. Nosotros no solamente hablamos de su ministerio, hablamos de su muerte, también hablamos de su resurrección, y nosotros somos testigos de estas cosas. ¿Qué más? Y nos envió, y por eso estoy aquí. ¿A qué lo envió? Que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, ¿qué hace Él? Describirle el mensaje de salvación. Y cuando llega a la parte final de la descripción del mensaje de salvación, sucede algo. ¿Qué sucede? Ahora sí vamos a lo espiritual, el ambiente espiritual. ¿Qué sucede? Siga. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles a circuncisión, siga. Siga. Entonces, ¿qué? Todos estaban como sobresaltados. Dice que cuando vieron la manifestación del Espíritu Santo en los gentiles, porque los que le oían hablaban en lenguas y magnificaban ¿a quién? A Dios. Otro ambiente espiritual. Una cosa fue el ambiente de la revelación y otro fue el ambiente de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Un ambiente de disertación de la palabra de Dios. Ahora, ¿sabe qué? Pónganse en mente lo siguiente. ¿Cómo es el grupo donde usted se encuentra? Es un grupo de oración. Ah, sí, ahora sí, ay. Ese es un Jesús en casa. Habían personas que tenían un deseo vehemente de Dios. Y en esa casa se estaba disertando la palabra de Dios. ¿Lo escuché? Y en medio de la disertación o exposición de la palabra se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. Así que no solamente en los ambientes espirituales se reciben revelaciones, sino que también un ambiente espiritual en una casa, no en la iglesia, en una casa. Se puede derramar con gran poder el Espíritu Santo de Dios. Son las personas que acaban de recibir el mensaje de salvación. ¿Estamos acá? Lo importante es que asumamos el rol de que el ambiente debe ser un ambiente espiritual. Una casa que estaba lista. No toda casa está lista. No toda familia está lista todos los días. Pero hay días especiales que hay familias que están preparadas para recibir el plan de salvación de Dios, hacer suyo a Jesucristo como Salvador, y en ese ambiente se mueve el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo escuché? Ambientes. Hechos 9, ambientes espirituales. Hechos 19 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Lo que le llaman otros los cristianos tardíos. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, otra vez, ¿qué pasó? Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y
Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos como 12. Otro ambiente espiritual, una casa. Estaban desinformados, estaban atrasados sobre el conocimiento del plan de Dios. Pablo entonces lo desatrasa y les explica. No, ya Juan ya murió, ya lo decapitaron. A usted lo bautizaron el bautismo de arrepentimiento que él predicó, pero ahora no, ya vino. Y ya se fue. Ya vino Jesús. Ya murió en la cruz del Calvario. Ya resucitó. Ya está en el cielo. Creyeron esa palabra, se bautizaron y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Ambientes espirituales. Pues movámonos en este año en ambientes espirituales. Movámonos de esa manera. Podemos hacerlo. Mira, aparte de esa persona, hermano, que no le ayudan a nada, lo frenan, lo aguantan, lo detienen, dejan el fluir espiritual, se queda a un lado. No, hombre. ¿Quién genera el ambiente? Diga, nosotros. Mire, todo esto son desarrollos que se dieron en casa, en familias, donde hay una persona de fe que tenía conocimiento de la palabra de Dios, otros que esperaban. Ese es el ambiente nuestro para el 2020. Y veremos las maravillas de Dios. No culpe al vecino, no culpe al líder, no culpe al pastor, a la pastora, no culpe a Dios. Hasta culpan a Dios, porque las cosas no se le dan. Entienda, usted y yo somos responsables del ambiente espiritual para que se produzcan cambios en nosotros y también en otros. ¿Me escuché? Debemos movernos de igual manera en un ambiente de oración y alabanza. El ambiente donde la iglesia tome la decisión que el año 2020 va a ser distinta, que va a cambiar todo. Hechos 16, 22. Hablamos del caso donde Pablo y Silas son llevados a la cárcel por causa de la predicación del evangelio y poder haber liberado a una endemoniada divina. Y entonces el ambiente es interesante y se agolpó el pueblo contra ellos, dice, los magistrados rogados, recibió el mandato. 25, pero a medianoche, vamos, versículo 25. Los presos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero iba a matarse, como usted conoce. Mas Pablo dijo, no, un momentico, aquí están todos están aquí, recuerda la historia, todos están aquí. Y entonces después le preguntó él que qué quiere, que qué debía hacer para ser salvo. Y le dijo entonces Pablo, que le dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Mire, el ambiente de oración y alabanza es un ambiente de fe en Dios, porque estaban en las peores condiciones. Dice que el cepo era, aún le ponían unos, el cepo le ponían unos desde madera, le cerraban los dos pies, ahí se la metían, lo acostaban, ahí mismo tenían que orinar, ahí mismo tenían que poposear, ahí es un ambiente de cucaracha, un ambiente desagradable, el peor ambiente. Los calabozos hoy no son nada comparables con esos calabozos, distintos. Estaban presos, pero ellos estaban espiritualmente libres. Y generar un ambiente, dice, oración. Yo creo que primero oraron y después cantaron. En medio de una dificultad tan grande, pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito grande. En ese ambiente de espiritualidad, ese ambiente que hubo tan bonito, tan hermoso, ese ambiente de oración y alabanza, Dios tenía un propósito. No era en favor de ellos, era en favor de la salvación del carcelero y en favor de la salvación de toda la familia de él. ¿Me escuché? Ese era el propósito final. Estaban detenidos por causa de la palabra de Dios, pero Dios tenía un propósito. Mire cuán interesante es entonces ver que ambientes de alabanza, ambientes de oración son ambientes de salvación. Y tuvo que partir de lo extraordinario, el estruendo rompió las cadenas, abrió las puertas de las cárceles. O sea, se manifestó de manera extraordinaria a Dios con gran poder. Pero ¿sabe quién nos gestó? Aquellos que generaron un ambiente en medio de una dificultad tan grande a través de la oración y de la alabanza. Le aseguro que si usted viniera a la iglesia a ministrarle a Dios, sería la mejor decisión que puede usted tomar.
Si usted generara en su casa un ambiente de alabanza y oración, las cosas cambiarían en el 2025. ¿No escuché? Un ambiente. ¿Un ambiente de qué? De oración, ¿y qué más? Y de alabanzas a Dios. Ahí se manifiesta Dios y allí hay salvación y vida eterna. ¿No escuché? ¿Cómo es mi ambiente en el 2025? Un ambiente de fe, movernos un ambiente espiritual, movernos un ambiente de oración y alabanzas a Dios. Ese debe ser el 2020, hasta el 2025 y después hasta que Jesús venga por su iglesia. ¿Estamos acá? Pero yo creo que la iglesia tiene que sintonizarse ya. No nos peguemos tanto en los problemas personales que tenemos. Generemos ambientes distintos donde Dios se pueda mover con gran poder. Y allí estarán resueltas las grandes necesidades de nosotros, porque la principal necesidad ya está resuelta. Somos salvos por la sangre del Cordero, que es la más importante. Cuarto, movamos un ambiente de milagros. Juan 6, 1, 2. Dice así, Juan capítulo 6, versículo 1 y 2. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. ¿Cómo era el ambiente de esa gran multitud? Un ambiente de fe. Eran seguidores de Jesús porque ellos veían que estaba pasando. ¿Que estaba qué? Sucediendo. Y es el mismo pasaje que habla de la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y dice los contextos, porque ese es el único, es uno de los pasajes que los toca los sinópticos y también el Evangelio de Juan. Los 4 hablan de esta historia. Y esos 4 dan reseña, un ambiente donde recibieron la palabra de Dios, un ambiente de sanidad, hubo ese día. Y al final estaban hambrientos, no quiso enviarlos. Y luego dice la Escritura que alimentó a los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero nótese, las personas, toda esa multitud que estaba allí, todo tenía un ambiente de milagros, un ambiente que creían que Jesús podía hacerlo extraordinario. ¿Necesitamos ese ambiente en la iglesia? Usted sabe lo que es atravesar la puerta y pensar, bueno, hoy sí, el otro, hoy sí, el otro, hoy sí, el otro, hoy sí, el otro, hoy sí, y todos vamos a decir, hoy sí. Usted piensa en un ambiente donde usted diga que hoy sí es la respuesta de Dios para sus necesidades, ¿Dios se va a detener? No se va a detener. Yo recuerdo una vez que dije aquí el púlpito, vea, esta mañana será una mañana de sanidad. ¿Sabe qué dijo la hermana Palmira? Aquella que está. ¿Sabe qué dijo la hermana Palmira? Ella tenía en ese entonces una enfermedad que ningún médico le había diagnosticado qué enfermedad era. No tenían respuesta, no tenían buen diagnóstico, pero seguía con sus dolencias, seguía con sus necesidades allí y nada. Y le hacían todos los exámenes, la hermana Palmira, nada. ¿Sabe qué dijo la hermana Palmira ese día? ¿Qué dijo ese día? Cuando ella escuchó eso, hoy Dios va a sanar. Dios, yo estaba allá en la oficina, hoy voy a sanar. Y le dije a la iglesia, así como estamos ahí, la iglesia, Dios me acaba de decir que hoy va a sanar. Y dijo la hermana Palmira, ahí está sentada todavía, ahí está, de la más antigua de la iglesia, dijo, hoy es mi día. Y ese día Dios la sanó. No escuché. Estamos en ambiente de sanidad en la iglesia. Aquí es de todos, aquí ya no es de algunos, aquí ya no es en la casa. Aquí es el colectivo, aquí es la multitud, aquí es de todos los hermanos que creemos que hay un Dios que sana, salva, libera y hace milagros en el nombre de Jesucristo de Nazaret.